Hola a todos. Muchas gracias por ver este video. Nosotros publicamos contenido nuevo todos los días. Así que no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. De verdad agradecemos mucho tu apoyo. Parte 1. El regreso inesperado. On Tree Pass. La aguja de la máquina de coser se detuvo de golpe cuando escuché los golpes en la puerta. No eran toques tímidos, sino firmes, como si quien estuviera afuera no pensara irse, sin que yo abriera. Me levanté, todavía con el hilo en la mano, y crucé el pasillo frío del viejo piso, en Linares. Abrí, y ahí estaba. Manuel. El nombre se me escapó antes de pensar. No lo veía desde hacía más de 10 años. El mismo gesto de siempre, pero con arrugas nuevas y una bufanda gris que le colgaba hasta las rodillas. Llevaba un pan recién hecho bajo el brazo, y el periódico local doblado en dos. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos, con una mezcla rara de nostalgia y algo que no supe nombrar. Pasaba por aquí y pensé que ya era hora de tocar tu puerta, dijo sonriendo apenas. Yo todavía trataba de entender cómo alguien que había desaparecido de mi vida podía estar ahora, en plena noche fría de enero, de pie frente a mí. Sin pedirme permiso, dio un paso hacia adelante. El pan desprendía un olor cálido, que contrastaba con el aire húmedo que entraba por el portal. Nos quedamos un instante en silencio, y antes de que pudiera decir nada más, él se inclinó y me dio un beso en la mejilla. Un gesto breve, pero que me descolocó. En ese mismo segundo, el sonido metálico de una llave girando en la cerradura cortó el momento. Reconocí ese ruido al instante. «Mamá, ¿sigues despierta?» La voz de Mateo llegó desde el recibidor, antes de que la puerta terminara de abrirse. Manuel se apartó apenas, y yo, con el corazón acelerado, me pregunté cómo iba a explicar lo que estaba pasando. Parte 2. Hielo dentro y fuera. Mateo entró encogiéndose de hombros, sacudiendo las gotas de lluvia de su chaqueta. Traía el pelo húmedo, y sus zapatillas dejaron un rastro oscuro sobre las baldosas frías. Me miró primero a mí, luego a Manuel, y arqueó apenas una ceja. No esperaba visitas a estas horas, comentó, dejando la mochila junto a la puerta. Manuel respondió con una sonrisa tranquila, aunque en sus ojos noté cierta cautela. Solo pasaba por el barrio. Pensé en saludar a tu madre, dijo, mientras yo me giraba hacia la cocina, buscando cualquier excusa para moverme. Puse agua a calentar, y el vapor empezó a subir lentamente, empañando el cristal de la ventana. Afuera, la calle estaba casi desierta, y las farolas iluminaban la lluvia como si fueran hilos plateados cayendo sin pausa. ¿Café o té?, pregunté. Té, gracias, respondió Manuel. Yo café, fuerte dijo Mateo, sin apartar la mirada de nuestro invitado. Intenté romper la tensión con una broma, pero el silencio se impuso. Se escuchaba el golpeteo rítmico de la lluvia contra el toldo de la terraza, y de fondo, un televisor encendido en algún piso vecino. De pronto, la luz parpadeó y se apagó por completo. Todo quedó en penumbra. Desde la calle, un murmullo de voces avisaba que el apagón era general. Bueno, parece que esta noche será larga, dijo Manuel, mirando primero hacia mí y luego hacia Mateo, como si esa oscuridad trajera consigo algo más que falta de electricidad. Parte 3. La propuesta de refugio. La casa se llenó de un silencio espeso, roto solo por el golpeteo constante de la lluvia contra las persianas. Encendí un par de velas que guardaba para emergencias, y la luz cálida dibujó sombras alargadas en las paredes. El aire estaba frío, y sentí un escalofrío recorrerme los brazos. Con este tiempo y sin luz, será mejor que no vuelvas a casa esta noche, le dije a Manuel, intentando que sonara como una sugerencia práctica. Él me miró con media sonrisa. No planeaba irme muy lejos, respondió, y su tono me hizo sonreír también, aunque bajé la vista para no delatarlo. Mateo, sentado en el sofá, con la taza de café entre las manos, no dijo nada. Sus ojos seguían cada movimiento, como si intentara descifrar una conversación oculta. Para romper la tensión, hablamos de los años del colegio, de las ferias del barrio, de rostros que ya apenas recordábamos. Manuel, en medio de una de sus anécdotas, se inclinó hacia mí y me dio un beso en la mejilla. Fue rápido, como un paréntesis en la charla, pero bastó para que Mateo dejara la taza sobre la mesa, con un golpe suave. Voy a mi cuarto, dijo él, sin esperar respuesta, y desapareció por el pasillo. Me quedé mirando la vela,
viendo cómo la cera caía lentamente, mientras Manuel seguía sonriendo como si nada hubiera pasado. Afuera, el viento soplaba más fuerte, y tuve la extraña sensación de que la tormenta recién empezaba, dentro y fuera de la casa. Parte 4. Susurros tras la puerta. La noche avanzaba, y la tormenta no daba tregua. El sonido de la lluvia se mezclaba con el crujir ocasional de la madera del techo. Habíamos decidido acostarnos temprano. Manuel ocupó mi habitación, y yo me quedé un rato más en la cocina, recogiendo las tazas vacías. Casi a medianoche, el pasillo estaba oscuro, iluminado solo por un hilo de luz que escapaba bajo mi puerta. Iba a entrar cuando escuché pasos suaves detrás. Era Mateo, con sudadera y el pelo revuelto. ¿Aún despierta?, preguntó, en voz baja. Sí. Ya voy a dormir, contesté, intentando que sonara normal. Él asintió, pero en lugar de volver a su cuarto, se quedó quieto, mirando la puerta cerrada de mi habitación. Del otro lado se oía un murmullo apagado, la voz grave de Manuel diciendo algo que no alcancé a entender. Mateo dio un paso hacia la puerta, como dudando si tocar. Yo contuve el aliento, observándolo. Finalmente, retrocedió sin decir nada, y caminó de regreso a su cuarto, cerrando la puerta con suavidad. Me quedé unos segundos sola en el pasillo, con el corazón acelerado, preguntándome cuánto había escuchado y qué estaría pensando. Afuera, un trueno retumbó, haciendo vibrar los cristales. Entré a la habitación, pero el resto de la noche no conseguí dormir bien. La sensación de que algo invisible había cambiado en la casa se quedó conmigo, como el eco de un susurro que no termina de apagarse. Parte 5. El día después, la mañana llegó con un silencio raro, roto solo por el goteo del agua de lluvia que aún caía del tejado. La luz eléctrica había vuelto, y el calor tímido de la estufa llenaba la cocina. Manuel ya estaba vestido, con el abrigo puesto y un bolso pequeño junto a la silla. Salgo temprano. Tengo cosas que hacer, dijo, mientras me tendía una hoja doblada. Era una nota breve, y junto a ella, una fotografía gastada. Los dos en una feria del pueblo, sonrientes, mucho más jóvenes. Yo la miré unos segundos, y cuando levanté la vista, él ya estaba abriendo la puerta. «Cuídate», Lucy susurró antes de salir. Mateo entró en la cocina poco después. Aún medio dormido, vio la foto en la mesa y la tomó entre sus dedos. «¿Quién es exactamente?», preguntó, sin apartar la vista de la imagen. «Un viejo amigo», respondí. Mi voz sonó más baja de lo que esperaba. Quise añadir algo más, pero las palabras se quedaron en la garganta. Él la dejó sobre la mesa, sin hacer más preguntas, y fue a servirse café. Yo, en silencio, guardé la foto en el cajón más profundo del aparador, donde guardo las cosas que no sé si quiero recordar o olvidar. Por la ventana, el cielo parecía abrirse, dejando pasar algunos rayos de sol, pero dentro de mí, la sensación de un frío persistente seguía instalada, como si la tormenta no se hubiera marchado del todo. Parte 6. El calor que se va. La tarde cayó rápido, como si el día hubiera tenido prisa por irse. El cielo se tornó de un gris profundo, y las luces de la calle empezaron a encenderse una a una. Yo estaba junto a la ventana, con una taza de café tibio entre las manos, viendo cómo las gotas se acumulaban en el cristal. Mateo entró sin hacer ruido. Traía una expresión tranquila, casi serena. Se acercó y dejó sobre mis piernas una manta que había estado guardada desde el invierno pasado. «Para que no pases frío», dijo. Y por un momento nuestras miradas se encontraron en un silencio que lo decía todo. Sentí una oleada de calma, como si ese gesto simple borrara cualquier tensión de los últimos días. Pero entonces, con voz suave, añadió: «Mamá, mañana me mudo con Luis y Álvaro. Ya lo decidí». No supe qué responder. Me limité a sentir, sintiendo que algo dentro de mí se aflojaba, como un nudo que se deshace solo para dejar un hueco más grande. «Es lo mejor», añadió él, como si quisiera convencerme a mí, o a sí mismo. Yo sonreí, aunque no del todo. Él se inclinó y me dio un breve beso en la frente antes de salir de la sala. Me quedé sola, mirando por la ventana. En la calle, un niño pasó corriendo con un paraguas rojo que se doblaba con el viento, y, por primera vez en mucho tiempo, sentí un extraño calor, la certeza de que, aunque las personas se alejen, los gestos que nos dan permanecen como pequeñas luces encendidas,
en medio de cualquier tormenta.